También te vas sumando un poco. O sea, en Palmeras en la nieve realmente, cuando leímos el libro, lo que nos llamó mucho la atención era sobre todo, pues eso, que estaba basado, ¿no?, en historias de mucha gente española que había ido a trabajar a Guinea en los años 50 y que era una cosa al mismo tiempo como muy cercana en nuestra historia, pero muy lejana y muy desconocida. Entonces dices, pero ¿y esta historia que, ¿no?, que tampoco hace tantos años y de la que realmente muy poca gente sabemos nada? Y al mismo tiempo, en cuanto empiezas a hablar de ello, mucha gente tiene familia que ha ido a Guinea, gente que ha estado, gente que trabajó. Entonces, ahí hay como un magma de historias, y de historias personales, pero también al mismo tiempo parte de nuestra historia y de nuestra cultura desconocidas, que nos apetecía contar, porque además es un viaje pues a un país muy exótico, muy exuberante, muy distinto de lo que es España, el cacao, las plantaciones. O sea, de hecho, el Sampaca original lo sigue regentando un español, hijo de la persona que sale en la película y en la novela. Siguen haciendo 2 cosechas de cacao al año. O sea que realmente ahí hay un mundo que nos apetecía mucho contar. ¿Y el origen del proyecto sale de A3 Media o es Adrián Guerra? No, sale de A3 Media. O sea, de hecho nosotros empezamos a desarrollar el proyecto un año antes de la incorporación de Adrián Guerra. O sea, fuimos, pues, Miquel Lajarza y yo, hablamos con Mario Casas, con Fernando, ese fue un poco así el núcleo duro. Warner estuvo desde el principio en el proyecto porque compró los derechos de la novela con nosotros y desarrolló el guión con nosotros. O sea, Fernando y yo siempre pensamos en Sergio Sánchez, fue como nuestro primer deseo, y la verdad es que hablamos con él y enseguida él se sumó también al proyecto, y poco a poco, a raíz de ahí, empezamos a ir sumando gente que lo hiciera posible. Pues ha habido otros proyectos como Los Borgia, por ejemplo, o otras películas en inglés que es verdad que han tenido un presupuesto parecido, pues como Red Lights o Intruders o las películas de Woody Allen, pero es verdad que el gran reto era hacer esta historia en español. O sea, en el cine español se hacen películas de muchísimo presupuesto, por supuesto, pero siempre son todas en inglés, rodadas en el extranjero, con parte de equipo técnico que no es español. O sea, aquí es verdad que es una película 100% española en todos los sentidos, del equipo técnico, el equipo artístico, el origen, el desarrollo, el capital, todo es 100% español, hecha en español, que es verdad que yo creo que ahí es donde hay una diferencia con otro tipo de producciones muy ambiciosas en el cine español, que por supuestísimo tienen que existir también. ¿Y cuántas semanas de rodaje al final? En total fueron 12. Tuvimos que partirlas porque al ser en 2 continentes distintos, y claro, porque pasan 20 años en la película, sobre todo el tema de la nieve. En Colombia terminamos de rodar a finales de noviembre y tuvimos que esperar hasta finales de enero para ir a Huesca a rodar todo el tema de la nieve. O sea, que el rodaje se fue en Huesca, en Canarias... Y en Colombia. O sea, primero rodamos desde el mes de julio hasta finales de septiembre, rodamos en Canarias, 9 semanas seguidas. Luego hubo un parón de 3 semanas y fuimos a rodar otras 3 a Colombia. Y luego en enero fue cuando fuimos a Huesca a rodar toda la parte de la nieve. O sea, es muy complejo, es un... Sí, vamos, se ve además desde en pantalla. Desde el punto de vista de la producción y del diseño, por eso yo, o sea, estoy muy contenta con las nominaciones de Antón Laguna y Tonino Bella, porque creo que el trabajo es espectacular. Ajá. Pero el otro día dijiste que creías que os había perjudicado el tema de que se adelantase la lectura. Sí, o sea, creo que ahí ha habido mala suerte. Son cosas que no dependen ni de nosotros ni de la academia. Es verdad que al tener que modificar la fecha de estreno de la película, ese fue un factor. Luego el factor del adelanto por primera vez de las nominaciones, es verdad que hay muchísimos académicos que no han visto la película. Porque si no, yo creo que pues, efectos especiales, por ejemplo, dirección de fotografía, yo creo que ahí la película está a un nivel... Nosotros terminamos de rodar en enero y la película ha estado disponible, copia estándar, a mediados de septiembre. O sea, ¿hay mucho plano retocado? ¿Cuántos...? No, ha habido un trabajo de efectos digitales en unos 500 planos. O sea, todo es real, todas las playas, por eso Colombia, todo el viaje que tuvimos que hacer a rodar en lugares muy recónditos. O sea, realmente son sitios vírgenes de verdad. O sea, el equipo comíamos sentados en la playa con las manos. No había nada. O sea, eso es todo verdad. Lo más importante de los efectos digitales es el barco, que eso sí que... Y luego, pues, gran parte de la frondosidad de la vegetación. Pero yo creo que
una de las cosas de las que nos sentimos muy orgullosos desde un punto de vista de la producción es que tú no sabes nunca qué es Colombia y qué es Canarias. Creo que eso está integrado de una manera... ¿Y quién se ocupa de los efectos? Alex Villagrasa, Ajá. que es una persona que trabaja en Barcelona y que tiene allí su empresa, y es verdad que tenemos una pieza, bueno, que hicimos para los académicos del antes y el después, y es espectacular. En total unas 3.500 personas, desde, bueno, hay muchísimos que son actores no profesionales, las mujeres que bailan en la boda boobie son señoras, boobies, que ellas lo que aportaban era la parte, ¿no?, más cultural del idioma, de las tradiciones boobies que había que recrear. Yo creo que ahí, pues eso, Eva Leira y Yolanda Serrano han hecho un trabajo espectacular, porque era muy difícil encontrar un elenco, ¿no?, de gente que pudiera pasar, porque claro, no todos son boobies, hay cubanos, hay guineanos, hay nigerianos, y que el acento de todas esas personas estuviera equilibrado y fuera, ¿no?, homogéneo, para que tú no vieras que era gente de distintos países y de distintas nacionalidades, sino que todos podían pasar por gente que está viviendo en un mismo sitio. Unas 600... O sea, que va a ser también grande. Potente, y como te comentaba antes, tenéis un poco de miedo a la sombra de Star Wars. Hombre, sí, claro, cuando vas después de un fenómeno, pero es verdad que luego la gente de distribución, que es la que realmente sabe de esto, siempre dice que cuando hay grandes películas en el cine, la afluencia del cine siempre es mucho mayor y todo se contagia. Y cuando la marea sube, sube un poco para todos. Es verdad que luego los peores fines de semana del año, ¿no?, normalmente en recaudación, es cuando no hay producto y no hay contenido. Cuando hay contenido, la gente se moviliza. Y yo creo que tanto Star Wars, obviamente, como Palmeras, son películas que necesitas de la experiencia cinematográfica de verlas en el cine. Ajá. Pues mira, nos costó muchísimo conseguir las tortugas. Por ejemplo, eso fue una cosa que parece muy sencilla, pero es verdad que costó muchísimo conseguir las pequeñas. Luego están clonadas, claro, había muy poquitas y todas están clonadas. Y la grande, entonces la podía tocar muy poca gente, estar muy poca gente en set. Bueno, pues eso, por ejemplo, fue una cosa que nos tuvo hasta el último momento en un sin vivir. Aparte de la complejidad, pues eso, de llevar a los equipos, sobre todo en Colombia, pues era 1 hora en coche, luego 1 hora en barca, había que meter 9 toneladas de equipo en lancha hasta llegar a la playa. Bueno, son sitios realmente, pues eso, inhabitados del todo. O sea, yo nunca había estado en un sitio así. ¿Y la secuencia con más extras, con más gente Yo creo que el casino. El casino, que está todo el mundo además vestido, maquillado de la época, de los años 50, la orquesta tocando. O sea, realmente eso es un casino que existe de verdad en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo calificarías este año 2015, que ha sido, yo creo, bueno, ¿no?, para vosotros? Bueno, ha sido estupendísimo, porque empezamos con Perdiendo el Norte, luego Ahora Nunca, luego El Desconocido, que es una película que es verdad que es que, pues, ¿sabes?, dar la oportunidad, ¿no?, a un director novel en Coruña que no tiene experiencia y que la verdad es que trabajar con Dani ha sido impresionante. O sea, es muy difícil, ¿no?, tener una película así de un primer realizador, y claro, es impresionante. Y si en los Goya va bien, ¿haréis algo? ¿Intentaréis recuperarla para...? Sí, claro, seguro. Sí. Y ayer anunciasteis Oro, con Apache, con Sony. O sea, estáis un poco con las distribuidoras, en esta con Warner, ahora con Sony, o sea... Sí, nosotros intentamos trabajar con todo el mundo. Tenemos películas con Disney, con Universal, con Fox. La verdad es que tenemos películas con todos. Es que es verdad que nosotros pues tenemos una línea de producción, ¿no?, como más amplia, como intentando tener pues un abanico de productos que abarquen todos los géneros, comedia, thriller, drama, y al mismo tiempo pues eso, trabajar con diversas productoras, diversas distribuidoras, y pues un poco apuntalar lo que es la industria, que para eso... ¿Y qué otros proyectos tenéis para 2016 aparte? Pues en 2016 empezamos en febrero rodando Oro, luego vamos a rodar en marzo la nueva película de Fernando González Molina, que está basado en el bestseller de Dolores Redondo, que se llama El Guardián Invisible, que es una trilogía muy famosa ahora mismo, y que hay mucha expectativa por esa novela. ¿Y hacer trilogía también? Pues si la primera película funciona, sí, porque creemos que tiene muchísimo potencial. Además es un libro que se ha vendido en 30 países,
que ha generado un fenómeno fan increíble. O sea, Dolores te cuenta que hay gente de Italia, de Francia, de Alemania que va a hacer la ruta del Baztán, que es la ruta, ¿no? Que aparece en las novelas. Luego vamos a hacer también la segunda parte de La niña de tus ojos con Fernando Trueba, que se llama La reina de España. Vamos a hacer la película de Ales de la Iglesia, El bar, la nueva de Nacho García Velilla, o sea... Tenéis un año un elenco, 2016 sí, la verdad es que no nos podemos ¿no? quejar, es muy difícil. Yo creo que la unanimidad que generó La Isla Mínima, tanto, ¿no?, como en público, en crítica, en premios, eso pasa es muy complicado, es muy complicado. Bueno, es que hasta la semana pasada habéis estado recogiendo, ¿no?, en Europa. Hombre, imagínate, premio del público a la mejor película europea, o sea, uno nunca puede soñar con algo así. O sea, es que es lo que digo yo, hizo el Grand Slam más el Masters. O sea, es que los Feroz, los Forqué, los Goya, los TEC, todo. Y claro, eso pasa una vez en la vida, es muy difícil. Bueno, pues esperemos que sí, la película de Alberto del año que viene va a ser impresionante también. Sí, claro, sí, que también ahí está. El hombre de las mil caras, que se estrenará el 23 de septiembre y es impresionante.